Quiero que veamos hoy un tema que estaba yo haciendo memoria, tratando de recordar, pero creo que nunca lo hemos tocado así en una reunión de matrimonios. Y yo creo que, bueno, no está por demás que veamos hoy algunas cosas acerca de este tema. Ahorita ustedes van a ver de qué se trata. Los voy a dejar así con el suspenso para que estén ahí viendo de qué vamos a hablar el día de hoy. Ajá. Bien, pero para hablar de este tema, obviamente, como creo que en todos los temas que tienen que ver con el matrimonio, tenemos que ir al autor, al diseñador, al creador del matrimonio, y tenemos que ir al manual que Dios como creador y como diseñador del matrimonio nos ha dejado, es decir, la palabra de Dios. No podemos, como cristianos, no podemos cometer el error de pretender hablar acerca del matrimonio sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Y seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo. Así es de que pues tenemos que ir a la Biblia. Y si quieres, nada más así, vamos a verlo rapidito. En Génesis capítulo 1 y 2 vemos cómo Dios creó todas las cosas. Ahí desde el capítulo 1 de Génesis, es más, desde el primer versículo de Génesis 1, el primer versículo de la Biblia, nos queda eso claro, ¿no? Recuerdan cómo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la historia, la narrativa la conocemos, el pasaje lo conocemos. La historia la conocemos. Conforme Dios fue creando cada cosa, iba transcurriendo un día, y al final del día, después de que Dios creaba cada una de las cosas que creó, vemos ahí en Génesis una frase que se repite, ¿no?, al final de cada día. ¿Recuerdan cuál es esa frase? Vio Dios que era bueno. Ese estribillo se repite prácticamente cada uno de los días de la creación. Entonces, al llegar al sexto día, al final del capítulo 1, si lo quieren checar, después de que Dios fue creando y diciendo, bueno, el pasaje dice: vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Al final del capítulo 1, versículo 31, después de que Dios creó ya todas las cosas, dice: entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Ya no dice nada más, vio que era bueno. Dice: vio que era muy bueno, o como dice la Reina Valera, vio que era bueno en gran manera. La idea de esa frase, cuando dice vio que era muy bueno, la idea es que todas las cosas que Dios creó, incluyendo el ser humano, el hombre y la mujer, eran adecuadas, eran aptas, eran idóneas. No es que fueran cosas buenas en el sentido moral, sobre todo en la creación, los árboles, los animales. No, cuando dice, repito, que era bueno en gran manera o muy bueno, la idea de esa frase, repito, es que todas las cosas que Dios creó eran adecuadas, aptas, eran idóneas para cumplir el propósito para el cual Dios las había creado. Y entonces, si leemos ahora en el capítulo 2, nos brincamos unos versículos y leemos en el capítulo 2, versículo 18, cuando Dios creó al hombre, al varón, a Adán. Dice 2:18, después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y otra vez, déjenme comentar esto. La idea de esta frase, cuando dice que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, la idea es que el varón, en ese momento, Adán, estaba incompleto. En esa condición en la que estaba Adán, es decir, solo, Adán por sí solo no podía cumplir el propósito para el cual Dios lo había creado. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Vamos a verlo aquí en el capítulo 1 de Génesis. Regresen nuevamente al capítulo 1. ¿Cuál es el propósito para el cual Dios creó al ser humano? Lo podemos ver, miren, en el versículo 26 y 27 y 28. Y
básicamente vemos ahí tres cosas, tres propósitos para los cuales Dios creó al ser humano. ¿Ok? Versículo 26. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Y aquí viene, miren, ¿para qué? Para que sean como nosotros, ¿se fijan? Entonces, si preguntamos cuál es el propósito por el cual Dios creó al ser humano, ¿para qué? Aquí está la respuesta. Otra vez, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. El ser humano, hermanos, el hombre y la mujer, fue creado para ser imagen de Dios. De hecho, yo me atrevo, yo creo que aquellos que dicen que el ser humano es la imagen de Dios están en lo correcto. El ser humano es la imagen de Dios. Ahora, con el pecado, esa imagen, como sabemos, ha quedado dañada, distorsionada. Pero el ser humano no solo lleva la imagen de Dios, sino el ser humano es la imagen de Dios. Así que el ser humano, repito, hombre y mujer, fueron creados para mostrar la imagen de Dios. Lo podemos decir de otra manera, para reflejar la gloria de Dios. O para mostrar quién es Dios, o para representar a Dios. Ese es uno, y más adelantito vamos a ver algo al respecto para reforzar esto que estamos viendo. Ese es uno de los propósitos por los cuales Dios creó al ser humano, para que sean, dice, como nosotros. Pero no solo eso, Adán debía ser, si lo podemos decir así, Adán debía ser el delegado de Dios. ¿Y a qué me refiero? Lo que dice el pasaje, Adán debía reinar, gobernar, señorear sobre la creación. Leemos ahí mismo en el versículo 26, miren, después de donde dice, para que sean como nosotros, enseguida dice, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. ¿Se fijan? El hombre, el ser humano, debía ser el delegado de Dios, repito. Es decir, reinar, gobernar, señorear sobre toda la creación, sobre todo sobre los animales, como hemos leído aquí. Ese es otro propósito por el cual Dios creó al ser humano. Y un tercer propósito lo vemos también en el versículo 28. Dice el versículo 28, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Adán tenía que ser fructífero, multiplicarse. ¿Se fijan? Estamos viendo todavía lo que significa o lo que implica esa frase, esas palabras de Dios, cuando después de que creó a Adán, dice la Biblia que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Recuerdan? La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la idea de eso? Es que Adán solo, como estaba, no podía cumplir el propósito para el cual Dios lo había creado. Solo no podía. No podía reflejar la imagen de Dios, no podía representar a Dios. Y repito, dentro de un momento vamos a hablar un poquito más de esto. Y sobre todo, Adán solo no podía ser fructífero y multiplicarse, obvio. Era imposible para Adán que hiciera estas cosas estando solo, necesitaba ayuda. Y Dios le hizo una ayuda ideal para él. Dice el capítulo 2, versículo 18. Ya lo leímos. No es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Ahora mira, yo creo que también vale la pena mencionar esto. Dios, de manera intencional y de manera soberana, Él planeó crear primero al varón. No es que primero hizo al varón y luego después, cuando se dio cuenta de que Adán necesitaba ayuda, Dios haya dicho algo así, híjole, me había olvidado de hacerle ayuda. No, es que Dios lo tenía ya todo planeado. Y de manera intencional y soberana, Él planeó crear primero al varón. Y también de manera soberana e intencional, Dios planeó que Adán se diera cuenta de una cosa.
Dios planeó que Adán se diera cuenta de que necesitaba ayuda, de que estaba solo y necesitaba ayuda. ¿Cómo lo hizo? El pasaje lo dice. ¿Recuerdan lo que Dios lo puso a hacer? Capítulo 2, versículo 19. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. ¿Se fijan? Repito, Dios de manera intencional planeó las cosas para que Adán se diera cuenta de que necesitaba ayuda. Y ahí está la tarea que le puso. Y entonces ahí tienen a Adán viendo pasar a los animales frente a él y nombrando a cada uno de los animales. Pero al final del versículo 20 leemos un pero. Al final del 20, ¿se fijan? Pero aún no había una ayuda idónea para él. ¿Cómo crees que se sintió Adán después de ponerle nombre a todos los animales? Y a lo mejor mientras le ponía nombre a todos los animales, él esperaba que apareciera una criatura igual a él, ¿no? ¿Y no? ¿Cómo crees que se sentiría Adán? Seguramente se sintió que algo le faltaba, se sintió solo. Entonces, dice el versículo 21, cuando Adán se dio cuenta de que estaba solo, que no había alguien o algo para él, dice el versículo 21, entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño, y mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. ¿Te fijas? Adán cae en un profundo sueño. Mientras él duerme, Dios hace lo que solo él puede hacer y crea la ayuda idónea para él, para Adán, una mujer, una criatura más, no como las demás criaturas a las cuales Adán recién les había puesto nombre, no, una criatura diferente. De modo que cuando yo trato de imaginarme esa escena, despierta Adán, todavía a lo mejor sin saber qué había pasado, despierta y ve a lo lejos, ve que algo se acerca. Y a lo mejor de momento no atina Adán para adivinar o para saber qué es. Probablemente, no sé, especulando un poco, que a lo mejor algún animal faltaba de ponerle nombre. Bueno, se me escapó uno, hay que ponerle un nombre. Pero en la medida que se va acercando Eva, la mujer que Dios creó para él, entonces Adán se empieza a dar cuenta, la ve con claridad. Eva se va acercando cada vez más, la ve más claramente, y entonces se da cuenta de que esa criatura que tiene frente a él no es igual a los demás animales, a las demás criaturas que había nombrado. Y entonces se da cuenta que esa criatura es igual a él. Es como él. Y entonces, lleno de alegría, exclama, dice el versículo 23, al fin, esta es ahora, o es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Yo me imagino a Adán lleno de alegría, lleno de gozo, de contentamiento, viendo a la mujer que Dios creó para él, a esa criatura, y diciendo, ella es como yo, esta criatura es como yo, no es como las demás, es como yo, pero al mismo tiempo es diferente a mí. Y allí en ese lugar, en el jardín del Edén, al ver a Adán, a Eva, él se da cuenta de que ella es para él. El cuerpo de la mujer le dice claramente que ella fue hecha especialmente para él, que
que ella es para él, que él es para ella, que Dios ha creado y diseñado así las cosas, de modo que no solo estén juntos haciéndose compañía, sino que se complementen el uno al otro. Él sabe que su cuerpo está hecho para ella y él sabe que el cuerpo de ella está hecho para él. Y los dos entonces, tanto Adán como Eva, descubren que son el uno para el otro. Ellos saben que ambos son un regalo de Dios para el otro. Adán era un regalo para Eva y Eva era un regalo de Dios para Adán. Y dice entonces el autor del Génesis, Moisés, quien escribió Génesis en el versículo 24, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. ¿Se fijan? Se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como dice la Reina Valera, serán una sola carne. Una sola carne. Yo creo que no está por demás recordar esto y volver a mencionarlo. Y pues tenemos que decirlo cada vez que podamos, cada vez que sea necesario. Es lo siguiente, miren, desde el principio Dios, de manera soberana, Dios como creador de todas las cosas, Él estableció que el matrimonio sea la unión entre un hombre y una mujer. No hay más, no hay vuelta de hoja. Eso Dios lo estableció de manera soberana desde el principio. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. ¿Ah? Así que esa frase cuando dice se une a su esposa en el versículo 24, ya lo sabemos, transmite la idea de dos cosas que se adhieren la una a la otra de tal forma que es imposible separarlas sin que haya daño, sin romperlas. Ya lo sabemos y lo comentábamos la última reunión que estuvimos aquí. Miren, en el matrimonio un hombre y una mujer se unen de tal forma que quedan ligados el uno al otro, quedan adheridos el uno al otro, se fusionan el uno con el otro, de modo que, como dice la Biblia, ahí en el versículo 24, los dos se convierten en uno solo. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo pasa esto? Bueno, de dos maneras. Número uno, por medio de un pacto. Ya lo hemos visto, ya lo mencionamos. El matrimonio es un pacto, no es un contrato, es un pacto. Una alianza solemne, sagrada, incondicional, permanente, íntima, personal. Eso es el matrimonio. Jóvenes que están allá atrás, vayan dándose cuenta de lo que es el matrimonio. El matrimonio no es algo para tomarse a la ligera. El matrimonio es un pacto solemne, sagrado, incondicional, permanente, íntimo, personal. Dicho de otra manera, el matrimonio es un compromiso entre un hombre y una mujer que se prometen delante de Dios y delante de muchos testigos, se prometen amor, fidelidad y compañía mutua mientras vivan. Eso es el matrimonio, hasta que la muerte los separe. El matrimonio es, dicho también de otra manera, es un hombre y una mujer diciéndose el uno al otro, estoy completa y permanentemente comprometido contigo. Pase lo que pase, venga lo que venga, estoy completa y permanentemente comprometido contigo. Así que en el matrimonio un hombre y una mujer se unen, y ya no son dos, dice, sino que se convierten en uno solo por medio de ese pacto, de esas promesas, de ese compromiso que hacen mutuamente. Pero eso no es todo. En Mateo 19, no lo busquen, pero en Mateo 19, cuando Jesús responde a una pregunta que le hacen de manera maliciosa sobre el divorcio, Jesús dice, como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. ¿Se fijan? Que nadie separe lo que Dios ha unido. Así que en el matrimonio, un hombre y una mujer quedan unidos y se convierten en uno, no solo con el pacto matrimonial, con el pacto que hacen, sino que en el matrimonio es Dios mismo quien une a un hombre y una mujer con una unión tal que dice la Biblia, son uno solo, una unión tal que solo la muerte
puede disolver. Es Dios quien lleva a cabo esa unión con el poder de su Santo Espíritu. El matrimonio es eso, la unión en uno solo de un hombre y una mujer. En el matrimonio, un hombre y una mujer se unen, oigan, en alma y en cuerpo. En alma y en cuerpo. Y aquí vamos entrando ya al tema de esta tarde, que tiene que ver con las relaciones sexuales. La relación sexual, la intimidad sexual en el matrimonio es, si podemos decirlo de esta manera, es la consumación, la confirmación de los votos o las promesas o el pacto matrimonial, ese pacto que hicieron ese hombre y esa mujer el día de su boda. La relación sexual, la intimidad sexual sella, sí, creo que también podemos decirlo así, sella las promesas hechas en el altar el día de la boda. Y tenemos que decir también esto, que el matrimonio es el único lugar en donde las relaciones sexuales tienen sentido y cuentan con la aprobación y la bendición de Dios. Repito, el matrimonio es el único lugar donde las relaciones sexuales tienen sentido y donde cuentan con la aprobación y la bendición de Dios. Y tenemos que decir también algo más, una nota de aclaración. Dios limita de forma exclusiva la actividad sexual a parejas casadas. Dios aprueba, permite y bendice la actividad sexual solo dentro del marco del matrimonio. En parejas, y entiéndase por parejas, hombre y mujer. Tenemos que aclararlo a estas alturas. Parejas casadas. Hemos leído que el ser humano fue creado para reflejar, fue creado a la imagen de Dios, y eso implica que el ser humano fue creado para mostrar cómo es Dios o para reflejar cómo es Dios. Dios en esencia, y eso lo sabemos también, Dios en esencia es uno. Lo sabemos, lo creemos, la Biblia lo enseña. Pero en personas son tres. En esencia es uno, en personas son tres. ¿Qué tiene que ver esto con el matrimonio? Lo estamos viendo, hermanos. En el matrimonio vemos a dos personas, hombre y mujer, que se convierten en uno solo. Ya lo leímos. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. ¿Se fijan? Por eso es que cuando después de que Dios creó a Adán, al estar Adán solo, Dios dijo no es bueno, es decir, no es apropiado que el hombre esté solo, porque estando Adán solo no podía llevar a cabo este propósito para el cual Dios lo creó. Necesitaba a alguien. Y es así cuando el hombre y la mujer se unen en matrimonio y sellan ese pacto con la intimidad sexual, dice la Biblia, ya no son dos, se convierten en uno solo. Así que miren, hermanos, vamos avanzando en este tema. El sexo, igual que el matrimonio, es diseño y creación de Dios. Dios lo diseñó y Dios lo creó. Dios creó al ser humano, y ya lo leímos en Génesis, vio Dios que era bueno en gran manera. Así que, si cuando Dios creó al ser humano, Dios dijo que era bueno en gran manera, entonces eso implica que la sexualidad es parte también de la creación de Dios, o dicho de otra manera, la sexualidad como parte de la creación de Dios también es buena en gran manera. Y tenemos, creo que, antes de mencionar otras cosas, tenemos que aclarar esto y mencionarlo también. Espero que no haya aquí nadie que piense de esta manera. Hay mucha gente que piensa que el sexo es malo. Hay mucha gente que piensa que el sexo es algo sucio o vulgar. Hay mucha gente que piensa que el sexo es algo pecaminoso. Tenemos que decir que no es así. No es así. La sexualidad
El sexo fue creado por Dios y por lo tanto es bueno, y es bueno en gran manera. Hay algunas ideas equivocadas sobre el sexo. A lo mejor ustedes han oído algunas o conocen algunas. Espero, repito, que ninguno de los que estén aquí piense de esta manera. Pero, por ejemplo, hay gente que opinan, que piensan, que creen que el sexo es un apetito natural y bueno, sí, como cualquier otro apetito, como comer o beber. El asunto es que dicen, bueno, así como no podemos dejar de comer y beber durante mucho tiempo, tampoco podemos dejar de saciar el apetito sexual durante mucho tiempo. Hay quienes dicen también con respecto a esto, bueno, creo que todos, dicen algunos, todos tenemos derecho y libertad de saciar ese apetito cada vez que surja la necesidad. O sea, cada vez que yo tenga apetito, cada vez que me dé hambre, apetito sexual, yo debo satisfacer ese apetito. El asunto es que dicen todos, casados y no casados, hombres, mujeres. Y el asunto es que también dicen, bueno, todos tenemos derecho y libertad para buscar nuevas variedades, nuevas formas de satisfacer ese apetito. Así como con la comida, a uno le gusta preparar la comida de cierto modo, a otro le gusta la comida de otra manera, así también el apetito, dicen. Dicen algunos, todos tenemos la libertad de probar, de buscar nuevas variedades, nuevas formas de satisfacer el apetito. Y obviamente debemos decir que no siempre es así. Sobre todo cuando se da con la intención o con la idea de que toda persona, casados o no casados, se les quiera dar la idea de que pueden llevar su vida sexual como ellos quieren. Tenemos que decir que no es así. Dios no aprueba eso, obviamente. Por otro lado, como comenté hace un momentito, hay quienes piensan que el sexo es algo malo, algo sucio, y lo ven como un mal necesario para la propagación del ser humano. Nada más. Y esto no es nuevo, eso es de hace siglos. Estaba yo escuchando en alguna ocasión algo al respecto y decían, hubo un tiempo en el que la gente tenía esa idea metida en la cabeza. El sexo es malo, el sexo es pecado. Y sí, lo veían como un mal necesario. Bueno, si queremos tener hijos, pues no nos queda otra más que pues hacerlo. Ni modo, no nos queda de otra. Pero dicen, cuando terminaban de tener intimidad, de tener relaciones sexuales, iban con el sacerdote y confesaban su pecado según ellos. Perdónenos porque hemos pecado. Tristemente hay gente que lo ve así como un mal necesario. Ahora, a nosotros lo que nos interesa es lo que dice la Biblia. Y tenemos que preguntarnos frecuentemente qué dice la Biblia. En la Biblia vemos, no solo en Génesis, en los versículos que hemos leído, aunque no lo dice textualmente, pero sí por implicación podemos entender y saber que el sexo es bueno. Bueno en gran manera. Pero también hay otros pasajes que nos dejan ver esto y nos lo enseñan claramente. La intimidad sexual en el matrimonio es algo bueno en gran manera, ¿no? Es un regalo, es una bendición que Dios nos da a quienes estamos casados y podemos deleitarnos, podemos disfrutarlo, podemos alegrarnos, podemos satisfacernos dentro del marco de la relación matrimonial. Y uno de esos pasajes que hablan acerca de esto está en Proverbios, búsquenlo por favor. Proverbios capítulo 5, versículo 15 en adelante. Proverbios 5. Vemos aquí a Salomón advirtiéndole a su hijo
del peligro de hacer caso y dejarse seducir por una mujer inmoral. Versículo 3 dice: los labios de una mujer inmoral. Bueno, le está advirtiendo de esto y después le anima, le exhorta el padre a su hijo a algo. Miren, versículo 15: bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? ¿Te fijas? Así que este es un pasaje, entre otros, que nos muestra claramente que la Biblia nos enseña que el sexo es algo bueno y que los casados pueden disfrutarlo, pueden deleitarse en él. ¿Te fijaste cómo le dice el padre a su hijo? Tu esposa, le dice en el versículo 18, en la primera parte del versículo 18, tu esposa, le dice, es una fuente de bendición para ti. En otras palabras, le dice, Dios te ha dado una fuente de bendición. ¿Te fijas? Una fuente, no nada más un poquito. Le dice, una fuente de bendición. Y entonces le dice, bebe de ella. Tu esposa es una fuente de bendición, bebe de ella. Bebe. Versículo 15. Bebe de esa fuente de bendición. Ajá. Bebe el agua de tu propio pozo. ¿Y te fijas cómo dice el versículo 15? Únicamente con tu esposa. Bebe de ella y solo de ella. Tu esposa y solo tu esposa. Que tu esposa te llene de alegría, dice el versículo 18 en la segunda parte. Alégrate con la esposa de tu juventud. Y la idea es esa, que tu esposa te llene de alegría. La idea, dicen los que saben allí en el original, es que tu esposa te haga estallar de alegría. Tu esposa, un estallido de alegría, un éxtasis de alegría. Que tu esposa te satisfaga, le dice en el versículo 19. Que sus pechos, dice, te satisfagan siempre. Y al final del 19 dice que tu esposa te cautive, que siempre seas cautivado por su amor. ¿Te fijas? Así que mira, tu esposa es una fuente de bendición, bebe de ella, y solo de ella. Que tu esposa te llene de alegría, que tu esposa te satisfaga, que tu esposa te cautive. Todo dentro del marco de la intimidad sexual. ¿Te fijas? El matrimonio, la relación sexual dentro del matrimonio es algo bueno y es algo que Dios ha diseñado para que los casados, hombre y mujer, disfruten de ella, que sean bendecidos en eso, que se alegren en esos momentos, que se satisfagan, que sean cautivados. ¿Y te fijaste cuándo dice? En dos ocasiones dice ahí en el versículo 19 que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Siempre. Siempre. ¿Y eso qué significa? Pues eso. Siempre. En cada etapa de tu vida. En la juventud, pero también en la vejez. ¿Sí? También en la vejez. Siempre, constantemente, regularmente, habitualmente, siempre, siempre, siempre. Cuando estés en la primavera de la juventud o cuando estés en el otoño de la vejez. Este nada más es un ejemplo, hermanos, de lo que la Biblia nos dice acerca de la relación matrimonial.
Hemos dicho que sin duda alguna el sexo es algo bueno porque Dios lo creó, pero aparte de eso, es una bendición. Dios lo creó y lo diseñó y nos ha bendecido a quienes estamos casados de esta manera. Nos ha dado este regalo para que nosotros entonces nos alegremos y nos satisfagamos y quedamos cautivados con nuestra esposa en el caso de los hombres o con nuestro esposo en el caso de las mujeres. Ahora miren, lo cierto es que son muchos los matrimonios que no disfrutan su sexualidad. Por diferentes motivos o diferentes causas o razones. Pero tristemente, lamentablemente, son muchos los matrimonios que no disfrutan su sexualidad. Muchos llegan al matrimonio con una idea distorsionada, con una idea equivocada del sexo. Y como comentaba hace un momento, piensan que el sexo es algo malo o sucio o feo. Y eso les impide disfrutar de la intimidad sexual con su esposa o con su esposo. Otros llegan al matrimonio también con una visión distorsionada o más que distorsionada, pervertida, sucia, vulgar del sexo. Y puede ser así porque tal vez ellos mismos en algún momento de su vida se expusieron a ciertas cosas sucias, vulgares en relación al sexo, o fueron expuestos por otras personas a cosas sucias, pervertidas, vulgares, relacionadas con el sexo. Y eso les impide disfrutar de la intimidad sexual con su esposa o con su esposo. Otros sienten mucha vergüenza al momento de tener intimidad con su esposa, con su esposo. Hay gente así. Gente que necesita estar con las luces apagadas y metida abajo de las cobijas porque le da vergüenza que su esposo la vea o le da vergüenza que su esposa lo vea. Otros también lamentablemente, y esto pasa muy a menudo y también entre matrimonios cristianos, otros no lo disfrutan porque están enojados. Y son demasiado orgullosos para perdonar o para pedir perdón. Sea como sea, el caso es ese. Lamentablemente son muchos los matrimonios los que no disfrutan su sexualidad como Dios dice, como Dios espera, es más, como Dios manda que debe de disfrutarse. Ahora mira, déjame decir lo que digo frecuentemente desde aquí. Yo no sé cómo estés en esta área, yo no sé cómo estés en este asunto, pero sí quiero mencionar algo. Si estás teniendo dificultades en esta área de tu matrimonio, si no estás disfrutando de esta bendición que Dios da al esposo y a la esposa dentro del marco del matrimonio, obviamente, yo te animo a que hagas algunas cosas. Número 1, habla, no te quedes callado, no te quedes callada, habla. Y con quien primero tienes que hablar es con tu esposo o con tu esposa. Habla. Vence un poquito el miedo, el temor, la vergüenza y habla y dialoguen entre los dos y pregúntense mutuamente cómo te sientes cuando estamos en la intimidad, cómo te sientes, cómo te gusta, qué te gusta, ¿estás a gusto o no? ¿No? Habla. Si tienes algo que perdonar, perdona. Si estás enojado con él o con ella y el enojo es tal que ya ha pasado mucho tiempo, no solo de que no le hablas y no se hablan o no se dirigen la palabra, sino que por lo mismo no hay intimidad. Si tienes que perdonar, perdona. Si tienes que pedir perdón por algo, pide perdón. Pero háblalo, dialógalo. Recuerda cómo dice la Biblia en Efesios 4, versículo 26. No permitan que el sol se ponga mientras están enojados. No permitan que el sol se ponga mientras están enojados.
Airaos, dice, ciérrale si quieres, Ricky, bien. Dice la Reina Valera en ese pasaje, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo da lugar al diablo, dice la Nueva Traducción Viviente. Así que háblalo. Y perdona lo que tengas que perdonar. Y si tienes que pedir perdón, perdona. Hay un versículo en el libro de Cantares, y quiero que me acompañen a verlo. Y les recomiendo que lean también el libro de Cantares frecuentemente, regularmente, y que sigan el ejemplo de ahí, de esos dos amantes de los que leemos en Cantar de los Cantares. Pero miren, ahí en Cantar de los Cantares, capítulo 4, no es capítulo 4, perdón, es capítulo 2 y versículo 15. 2:15. Dice así, atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, ¿antes de qué dice? Antes de que arruinen el viñedo del amor. ¿Te fijas? Atrapen esos zorros antes de que arruinen el viñedo del amor. Arregla lo que tengas que arreglar en tu matrimonio. Habla con tu esposo, habla con tu esposa. Tienes que perdonarlo, perdónalo. Tienes que pedir perdón, perdónalo. Porque si dejas pasar esas cosas, se van haciendo cada vez poco a poco más grandes. Y va a llegar el momento en que ya va a ser prácticamente imposible o muy difícil arreglarlo, solucionarlo. ¿Ah? Y esas cosas pequeñitas que se pueden arreglar con un perdóname, que se pueden arreglar con un lo siento, si no lo haces en su momento, repito, si lo dejas crecer, después va a costar mucho más trabajo y pueden, como dice aquí textualmente en este versículo, pueden arruinar el viñedo del amor en tu matrimonio. Haz lo que tengas que hacer. ¿Te das cuenta que algo en tu matrimonio está afectando tu relación? ¿Te das cuenta que algo está afectando esos momentos de intimidad? Arréglalo. Pero eso, en primer lugar, es hablando, dialogando. Habla con tu esposo. En segundo lugar, pide consejo. Pide consejo. Obviamente pide consejo a alguien de confianza. Ajá. Y hay que ser prudente también a la hora de pedir consejo o de buscar consejo. Si eres hombre, busca el consejo de otro hombre. Si eres mujer, busca el consejo de una mujer. Pide consejo. Aquí en la iglesia estoy seguro de que más de uno puede dar un consejo y también estoy consciente de que no lo sabemos todo. Y lo que sí te puedo decir es que, si, hablando en mi caso personal, si yo no me siento o sé que en algún asunto en particular no tengo yo la capacidad o la capacidad necesaria para aconsejarte, lo que sí te puedo prometer es que te puedo ayudar para que busques a alguien que esté preparado para que pueda ayudarte. Busca ayuda. En tercer lugar, busca ayuda. Si es necesario, busca ayuda. Ojalá que no. Pero si es necesario, busca ayuda. ¿A qué me refiero? Es lamentable también, pero en muchos matrimonios pasa esto. Los hombres, los esposos, son muchos los esposos que presionan a su mujer en este asunto de la intimidad sexual. Otros, lamentablemente, las fuerzan. Otros, tristemente, las lastiman porque las obligan. Busca ayuda. Lo repito, ojalá que no sea tu caso, pero si se diera el caso, busca ayuda. No te quedes con eso. Una cosa más, busca el perdón de Dios. También si es necesario. Si tú sabes que hay algún pecado en tu vida, busca el perdón de Dios. Si tú reconoces que el problema es que tienes una visión pervertida en cuanto al sexo porque estuviste por un tiempo consumiendo cosas pervertidas o material pervertido en relación al sexo, pide perdón a Dios. Busca el perdón de Dios y lo hay. Dios está dispuesto a perdonar
y a sanar y a restaurar. Busca el perdón de Dios. Él se deleita en perdonar. Y busca la ayuda de Dios también. Yo creo que, aunque lo menciono al último, es lo primero que tenemos que hacer. Busca la ayuda de Dios en primer lugar. Aquí mismo, mira, en Cantar de los Cantares, ahora sí en el capítulo 4, vemos a la joven, la amada del rey Salomón, diciendo estas palabras. 4, versículo 16. 4:16, despierta, viento del norte, levántate, viento del sur, soplen en mi jardín y esparzan su fragancia por todas partes. Ven a tu jardín, amado mío, saborea sus mejores frutos. ¿Te fijas? Ven, le dice al esposo, a su amante, ven, amado mío, y saborea. Te fijas en la idea, saborea, deleítate, disfruta de sus frutos. Pero antes de eso, vean lo que dice, despierta, viento del norte, levántate, viento del sur. ¿Y saben qué aplicación le podemos dar a esto? Hablando de buscar la ayuda de Dios, podemos buscar la ayuda del Espíritu Santo. Oh Señor, que tu Santo Espíritu obre en mi matrimonio. Oh Señor, que tu Santo Espíritu obre en este asunto en particular. Obra como solo tú puedes hacerlo en mi vida, en la vida de mi esposo, en nuestra intimidad, con este asunto, con este otro. Si hay algún problema, obra, y Dios obra. Dios puede obrar. Y entonces, puedes decir, como dice aquí, esta mujer amada, ven a tu jardín, amado mío, saborea sus mejores frutos. Busca la ayuda de Dios. Busca, clama a Él por ayuda y Él está dispuesto a ofrecerla. Y por último, toma en cuenta lo que dice la palabra de Dios. ¿Te fijas? Todas estas cosas que he mencionado es por si acaso alguien de los que estamos aquí no está disfrutando de esta bendición que el Señor nos da de la intimidad sexual. Número 1, habla con tu esposo. Número 2, pide consejo. Número 3, busca ayuda de ser necesario. Número 4, busca el perdón de Dios. Él se deleita en perdonar. Número 5, busca en primer lugar y antes que nada la ayuda de Dios. Y número 6, toma en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que veamos en el tiempo que nos queda algunos pasajes más de lo que Dios dice en su palabra en relación a la sexualidad y a la intimidad sexual. Acompáñenme ahora a Eclesiastés, por favor. El libro de Eclesiastés, que está antes de Cantares. Recuerda, mencioné hace un momento que toma en cuenta lo que dice la palabra de Dios. ¿Quieres disfrutar de la intimidad sexual en tu matrimonio? ¿Quieres saborearla? ¿Quieres alegrarte con tu esposa, con tu esposo? Toma en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Y aquí hay algo que Dios dice, mira, capítulo 9 de Eclesiastés, versículo 9. 9:9. Vive feliz junto a la mujer que amas. ¿Te fijas? Vive feliz. Otra vez la idea es la misma. Disfruta, alégrate, goza, deleítate con tu esposa. Disfruta de ella, deleítate con ella, alégrate con ella. Pero ¿te fijas cómo dice? Vive feliz junto a la mujer que ¿qué? Que amas. Junto a la mujer que amas. Grábate eso, a la mujer que amas. Pregunta, ¿amas a tu esposa? Y esto es para los esposos. ¿Amas a tu esposa? Yo creo que no está por demás hacer énfasis en esto, ¿eh? Tu esposa se supone que es la mujer que amas. La amas. Y obviamente en el caso de las esposas es lo mismo. Tu esposo se supone que es el hombre que amas. Ahora mira, tu esposa o tu esposo, oigan bien hermanos, ni tu esposa, bueno, lo digo así mejor, tu esposa, en el caso de los hombres,
Tu esposo, en el caso de las mujeres, no es un objeto. No es una cosa que quieras o puedas usar cuando quieras y como quieras, de manera egoísta, para tu satisfacción o deleite. Tu esposo, tu esposa, es tu compañero, el compañero de tu pacto. ¿Recuerdas? El matrimonio es un pacto. Es el hombre que amas, es la mujer que amas. Y hablando a los hombres que estamos aquí, incluyéndome a mí, hermanos, varones que están aquí y también jóvenes para cuando estén casados, debemos entender que nuestra esposa necesita sentirse amada y no usada. Repito, como hombres debemos entender, y con la ayuda de Dios obviamente, que nuestra esposa necesita sentirse amada y no usada. Lo que tu esposa necesita y espera y quiere es eso, es sentir que tú la amas. Y debemos tener cuidado con esto a la hora de buscar tener intimidad con ellas. Debemos ser prudentes y actuar con sabiduría. Porque nosotros como hombres, y miren, lo cierto es que Dios nos ha diseñado así. Nosotros como hombres somos como esos automóviles que aceleran de 0 a 100 en 5 segundos o menos. Así somos. Pero ellas no. Ellas necesitan tiempo. Ellas necesitan sentirse cómodas. Necesitan sentirse seguras. Necesitan sentirse deseadas. Necesitan sentirse honradas. Necesitan sentirse amadas. En una palabra, amadas. Y eso no se logra en 5 segundos. Alguien dice por ahí, ¿no?, que la intimidad sexual o las relaciones sexuales deben de comenzar desde la mañana. Desde la mañana. Con actitudes, con gestos amorosos, con palabras amorosas, con ayudas que les puede dar a tu esposo, a tu esposa sobre todo, hablando de ellas. Toma en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Y trabaja en eso. Mándale mensajes. Ahora con estos aparatos que tenemos, bueno, podemos ir trabajando, ¿no?, a lo largo del día esa parte. Dile que la quieres, diles que la amas. Mira, ahí está Samuel y Brenda ya. Está bien. Dile que la amas, dile que te gusta, dile cosas bonitas. Y el libro de Cantar, de los Cantares, nos enseña mucho al respecto. Trabaja en esa parte. No quieras llegar nada más así como Tarzán trabaja. Dentro de unos días viene el Día del Amor y la Amistad, ¿no? El famoso Día del Amor y la Amistad. Un regalito a tu esposa, una rosa, unas rosas, algo. Ayúdale en casa. Trátala bien. Y la Biblia habla de esto, ¿eh? Mira, Colosenses, busca ahora Colosenses 3, versículo 19. Colosenses 3, versículo 19. Y dice así: maridos, oigan, maridos, varones, ame cada uno a su esposa. ¿Y qué dice enseguida? Nunca la traten con aspereza. Ahí está. ¿Cómo esperas o cómo queremos esperar que nuestra esposa esté dispuesta a tener intimidad con nosotros si durante el día la tratamos de manera áspera? Si no la tratamos bien. No se puede. Y otro que ustedes conocen también, Primera de Pedro, capítulo 3,
y versículo 7. 3:7 dice, de la misma manera, ustedes, ¿quiénes? Maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento o sabiduría. Con sabiduría. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Trátala con ternura, con delicadeza, con sabiduría. Trátala como es debido. Ama a tu esposa. ¿Recuerdas? Leímos en Eclesiastés, vive feliz con la mujer que amas. Ámala. Ámala. ¿Ah? Y el amor se demuestra con acciones, actitudes y con palabras. Trátala como es debido. Y dice, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Así que, ¿quieres disfrutar esos momentos de intimidad con tu esposa? Aquí hay algunas cosas que el Señor te manda o nos manda a nosotros como esposos que debemos de hacer con nuestra esposa. Estamos viendo pasajes que la Biblia, o con los cuales la Biblia nos dice algunas cosas con respecto a la relación sexual o la intimidad sexual. Otro de esos pasajes es 1 Corintios capítulo 7. Búsquenlo por favor. 1 Corintios capítulo 7. La intimidad sexual, la relación sexual en el matrimonio es un regalo de Dios, es una bendición, pero también dice la Biblia que es un deber. Y ahorita vamos a verlo aquí en este pasaje. Dice en el capítulo 7, versículo 1, ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Aquí viene, miren, versículo 3. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Hermanos, más claro ni el agua. Mira, el pacto matrimonial es un pacto de amor, ya lo mencionamos más de una vez. Es un pacto de fidelidad, de compromiso, pero oye bien, el pacto matrimonial también es un pacto de entrega. ¿Ah? De entrega. En el pacto matrimonial, el hombre y la mujer se dicen mutuamente, te amaré, pase lo que pase, pero también se dicen mutuamente, te pertenezco, soy tuyo, soy tuya. ¿Ah? Te pertenezco, soy tuyo. Y eso es lo que la Biblia nos enseña en cuanto al matrimonio. ¿Te fijaste en cómo dice en el versículo 7 del pasaje que leímos? No es el 7, es el 5. Dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. No se priven. Y la idea de eso es que te quedas con algo que a ti no te pertenece. Tú le perteneces a tu esposa y ella te pertenece a ti. Cuando se privan por alguna razón que no sea válida o bíblica, se están quedando con algo que no les pertenece. La idea en el original, dicen los que saben de esto, es la idea de un fraude. Cuando tú te privas o privas a tu esposa de tener intimidad sexual, la estás defraudando y viceversa. Cuando tú, mujer, esposa, le privas a tu esposo de tener intimidad sexual, lo estás
defraudando, estás cometiendo fraude. Obviamente eso es algo que Dios no aprueba. Como esposos y como esposas tenemos este deber. Y hermanos, es bien claro, versículo 3 nuevamente, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Y por si eso fuera poco, dice el versículo 4, la esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido. Cuando Pablo escribió esto, allá hace 2000 años más o menos, para los hombres esto no era nada sorprendente. ¿Ah? Porque en aquel entonces los hombres, muchos, todavía tenían un concepto muy, muy machista en relación a esto. De modo que cuando Pablo dijo, la esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido, los hombres, o muchos hombres, probablemente pensarían, pues claro, así tiene que ser. Pero entonces Pablo dice, y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Y yo imagino a muchos hombres cuando leyeron a Pablo estas palabras diciendo, ¿qué? ¿Cómo crees? Pero eso es lo que Dios dice. Así que otra vez, ¿quieres disfrutar de la intimidad sexual en tu matrimonio? Toma en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Y vemos en este pasaje que Dios dice que es un deber. Yo debo satisfacer las necesidades sexuales de mi esposa y ella debe satisfacer mis necesidades sexuales. Yo le doy autoridad a mi esposa sobre mi cuerpo y ella me da autoridad a mí sobre el cuerpo de ella. Si yo privo a mi esposa de esto, estoy pecando y estoy defraudando a mi esposa. Y si ella hace lo mismo, ella también está pecando y me está defraudando a mí. Ahora, y voy a mencionar algo para las esposas. Ya dije algunas cosas para los esposos, ahora para las esposas. Cuidado, hermanas, cuidado, hermanas casadas que están aquí. No cometan el error que cometen muchas mujeres. ¿Y sabes cuál es ese error? Que castigan a su esposo privándolos de tener relaciones sexuales. Si el esposo hace algo que a la esposa no le gusta o no hace lo que la esposa quiere que haga, la esposa lo castiga de esa manera, privándolo de tener relaciones sexuales. Eso es pecado. No lo hagas. ¿Ah? Si lo has hecho, arrepiéntete. Si lo haces, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios y pídele perdón a tu esposo. Pídele a Dios y dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a satisfacer a mi esposa. Ayúdame a vencer la actitud egoísta que hay en mi corazón de querer nada más yo ser satisfecho sin pensar en mi esposo o sin pensar en mi esposa. Ayúdame. Que tu placer, hablando de placer en la intimidad sexual, que tu placer sea complacer a tu esposa o a tu esposo. Que tu satisfacción sea satisfacer a tu esposo o a tu esposa. Pídele a Dios. Pídele a Dios, dile, Señor, ayúdame con esto, ayúdame. Porque yo muchas veces actúo de manera egoísta. Y a veces trato de manera también egoísta a mi esposa, o la trato con brusquedad, o la trato como no debo tratarla. Ayúdame a amarla, como tu palabra dice que debo de amarla. Así que, miren, hermanos, el matrimonio es una bendición de Dios. Las relaciones sexuales son una bendición de Dios, son un regalo de Dios para nosotros. Tu esposa, en el caso de los esposos, recordando lo que leímos en Proverbios, tu esposa es una fuente de bendición para ti. Bebe de esa fuente, bebe. Eso es lo que Dios dice a los esposos, bebe de esa fuente. Alégrate con la esposa de tu juventud, sáciate con ella, satisfácete con ella, queda cautivado con ella, cautívate con ella. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. Bebe de ella.
Estuve, estuve tentado, en la medida que estaba yo preparando esto y estudiando, estuve tentado a ponerle por título a este mensaje, matrimonios que beben. Pero luego lo pensé bien y dije, no, creo que no es muy adecuado. Pero hermanos, la idea es esa, bebe. Bebe de la fuente de tu esposa, esa fuente de bendición. Bebe. Sáciate. Hártate, es la idea. Hártate. Alégrate. Cautívate con ella. Y vamos a seguir hablando de beber. Por eso es que pensé en ponerle ese título, matrimonios que beben. Porque mira, sí, el matrimonio y la intimidad sexual son un regalo y una bendición de Dios para nosotros los casados. Pero, aquí viene, y quiero terminar con esto, pero, oye bien, hermano, hermana, que estás aquí, ten en cuenta, oye bien, que ni el matrimonio, ni las relaciones sexuales, ni tu esposo pueden saciar la sed de tu alma. No lo harán. Ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus nietos. Ni nadie más. Ni ninguna cosa. Óyelo bien, solo Dios puede saciar la sed de tu alma. No busques en el matrimonio lo que solo puedes encontrar en Dios. No busques en la intimidad sexual lo que solo puedes encontrar en Dios. No busques en tu esposo o en tu esposa lo que solo Dios te puede dar. Solo Dios puede saciar la sed de tu alma. ¿Recuerdan aquel pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 4? ¿Recuerdan qué leemos ahí en Juan 4? Leemos acerca de una mujer. Juan capítulo 4. ¿La mujer qué? La mujer samaritana. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? Ahí tienes a Jesús. Dice el pasaje que le era necesario pasar por Samaria. Y va Jesús caminando, cansado ya, sediento, y llega al pozo donde aquella mujer iba a sacar agua, igual que muchas otras mujeres. Vemos allí en ese pasaje, vemos a dos sedientos. Vemos a Jesús con sed, pero la sed de Jesús es sed literal, sed física, sed de agua, de H2O. Pero vemos a aquella mujer también sedienta. Y la sed de esa mujer no es física. La sed de esa mujer no es una sed literal de H2O, no. La sed de esa mujer es sed del alma. Y por mucho tiempo ha estado tratando de saciar esa sed de su alma. ¿Y recuerdas cómo trataba de saciar la sed de su alma? En el matrimonio. En el matrimonio. Con un esposo y otro y otro. Y llega un momento en el que Jesús le dice: ve y llama a tu marido. Y la mujer responde, seguramente con algo de vergüenza o con mucha vergüenza, a lo mejor agachando la cabeza: no tengo marido. Y Jesús le dice: dices bien, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. ¿Te fijas? En otras palabras, Jesús le está diciendo: te has casado 5 veces. 5 veces has estado casada. Y con el hombre con el que ahora vives, ni siquiera es tu esposo. En otras palabras, Jesús le dice: es tu amante. Pero antes de eso, Jesús le dice, primero Jesús le pide agua, y le dice: dame agua. Y la mujer le responde: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí que soy mujer samaritana? ¿Y recuerdas lo que Jesús le dice? Si supieras quién es el que habla contigo. Si supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías a él y él te daría. Lo que Jesús le está diciendo a la mujer, en otras palabras, es esto: mujer, lo que tú buscas, lo que tú necesitas, no está en el matrimonio, no está en tu esposo, por muchos que tengas. Lo que tú anhelas, lo que tú deseas, lo que buscas, lo que necesitas,
no está en el matrimonio. Lo que tú necesitas, mujer, el agua que va a saciar la sed de tu alma, soy yo. Aquí estoy. Soy yo. Oh, hermano, solo Dios puede saciar la sed de nuestra alma. Y si somos honestos, tenemos que reconocer que muchas veces, a veces de manera intencional, deliberada o de manera inconsciente, tratamos de saciar esa sed con muchas cosas y nos olvidamos de Dios. Solo Dios puede saciar la sed de nuestra alma. Y tenemos que acudir a Él, tenemos que ir a Él. Que Dios nos dé la actitud y nos dé un corazón como el del salmista en el Salmo 63, cuando dice el Salmo: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. ¿Te fijas? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde aguas no hay. Si tú tratas de saciar la sed de tu alma con tu matrimonio o con tu esposo o con tu esposa, más pronto que tarde, tu matrimonio se va a convertir en una tierra seca y árida, donde no vas a encontrar esa agua que estás anhelando, esa agua viva que va a saciar la sed de tu alma. Que Dios nos dé un corazón también como el de David en el libro de los Salmos, cuando él dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Debemos recordar constantemente esto. Nuestra alma está sedienta. Y esa sed solo la vamos a saciar en nuestro Dios soberano y todopoderoso y en su Hijo Jesucristo. Solo en Él, solo en Él. Como dice también el libro de los Salmos: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que, hermanos, ya lo sabemos, pero creo que no está por demás recordarlo y mencionarlo. Cristo, y solo Él, Cristo Jesús, es el agua viva que puede saciar la sed de nuestra alma. No trates de saciar esa sed con tu matrimonio o con tu esposo o con tu esposa. Ven a Dios, búscalo. Y si no tienes sed, si reconoces que tu alma no clama como el siervo, busca y anhela las corrientes de las aguas, aún así ve delante de Dios y dile: Señor, dame esa sed, dame un corazón sediento de ti, para que yo pueda entonces tener la misma actitud, el mismo deseo, la misma sed que el salmista, y entonces pueda decir: como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Bebe, bebe, bebe. Bebe de esa agua, el agua viva, la cual se halla únicamente en la fuente que es Cristo Jesús. Bebe solo, bebe con tu esposa, beban juntos de esa agua y sacien la sed de su alma y alégrense mutuamente el uno con el otro. Sáciense mutuamente el uno con el otro. Y que su matrimonio dé gloria y honra a Dios, aún en esos momentos de intimidad. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta bendición que Él nos ha dado, de poder deleitarnos, poder saborear, poder saciarnos, poder extasiarnos en la intimidad sexual con nuestra esposa o con el esposo, en el caso de las mujeres. Y vamos a darle gracias también porque Él nos ha dado
una fuente de agua, la fuente de agua, agua viva, con la cual podemos saciar la sed de nuestra alma. Oremos, cierren ahí sus ojos y oremos. Padre, gracias.